El mundo entero está conteniendo la respiración. Eso no es una metáfora ni una exageración retórica diseñada para capturar la atención. Es la descripción más precisa disponible de lo que ocurre en este momento en los mercados financieros, en los despachos de los gobiernos aliados de Washington, en las salas de crisis de las corporaciones energéticas más grandes del planeta y en las casas de cientos de millones de familias que llenan el tanque de gasolina de su auto y descubren cada día que cuesta más que ayer. Trump lanzó lo que sus asesores describen internamente como la advertencia final. No una amenaza más dentro de la escalada de amenazas que ha caracterizado esta guerra desde su primer día. Una advertencia final, con todo el peso semántico que esas dos palabras tienen cuando las pronuncia el comandante en jefe de la fuerza militar más poderosa de la historia humana. Y mientras esa advertencia reverberaba en cada capital del mundo, mientras los diplomáticos corrían a sus teléfonos seguros y los generales actualizaban sus planes de operaciones, Irán respondió con la única arma que sabe que lastima a Washington donde más duele. No con misiles, no con drones, con petróleo bloqueado, con el estrecho de Hormuz convertido en una llave que Teherán aprieta o afloja según su propio calendario estratégico, independientemente de lo que Trump advierta, independientemente de lo que los aliados pidan, independientemente de lo que los mercados exijan. El mundo en vilo no es una figura literaria, es la condición geopolítica y económica exacta en que nos encontramos en este preciso instante, y lo que ocurra en las próximas horas determinará si ese estado de suspenso se resuelve hacia algún tipo de entendimiento o si se precipita hacia el escenario que todos los actores racionales del sistema internacional llevan semanas intentando evitar sin lograrlo completamente. Quédense hasta el final, porque lo que van a escuchar hoy es el análisis más completo disponible de este momento bisagra y de por qué sus consecuencias nos afectan a todos, sin excepción. Empecemos por la advertencia final de Trump, porque sus palabras específicas, en el contexto específico de esta guerra, en el punto específico donde se encuentra, tienen un peso que merece análisis detenido antes de cualquier otra cosa. Las advertencias finales en diplomacia internacional tienen una historia que es importante conocer, para calibrar qué significan cuando se pronuncian. A veces son exactamente lo que dicen ser, el último punto antes de una acción que ya fue decidida y que ocurrirá independientemente de la respuesta del adversario. A veces son instrumentos de presión negociadora diseñados para comunicar urgencia y generar movimiento en conversaciones estancadas, sin que exista una línea de tiempo real de acción militar. A veces son comunicación doméstica dirigida principalmente a la audiencia interna americana que necesita señales de determinación presidencial antes de cualquier movimiento que pueda parecer una concesión. Distinguir cuál de esas tres categorías describe la advertencia actual de Trump es la tarea analítica más importante de este momento y también la más difícil, porque los propios asesores del presidente probablemente no tienen certeza completa sobre cuál es. Trump toma decisiones de manera que preserva deliberadamente la ambigüedad sobre sus intenciones hasta el momento de actuar. Esa imprevisibilidad, que él considera su mayor activo negociador, es también la característica que hace que sus advertencias finales sean tan difíciles de procesar para todos los actores que necesitan calibrar sus propias respuestas. El bloqueo iraní del petróleo merece análisis específico, porque Irán no simplemente cerró Hormuz de manera binaria y total. Lo que hizo es considerablemente más sofisticado y más difícil de resolver con las herramientas que Washington tiene disponibles. Teherán implementó lo que los analistas marítimos describen como bloqueo selectivo y variable. Algunos buques pasan, otros no. Las condiciones de tránsito cambian sin previo aviso y sin patrón predecible. Los buques de propietario chino o con carga destinada a países que Irán considera neutrales o favorables reciben tratamiento diferenciado. Los buques americanos, israelíes, británicos y de sus aliados directos enfrentan amenazas, demoras o prohibición directa según cálculos que ningún operador externo puede anticipar con certeza suficiente para comprometer activos de alto valor. Esa variabilidad calculada es paradójicamente más dañina económicamente que un cierre total, porque hace imposible la planificación. Un cierre total obligaría a redirigir todos los buques por rutas alternativas, y eventualmente el mercado se ajustaría aunque con costos elevados. La variabilidad impredecible genera una prima de incertidumbre que todos los operadores incorporan en sus cálculos independientemente de si su buque específico será afectado o no. Es como si el sistema eléctrico de una ciudad fallara aleatoriamente en barrios distintos cada día sin patrón identificable. El costo no es solo para los barrios sin luz,
Es para toda la ciudad que no puede planificar nada que dependa de electricidad estable. Analicemos ahora la dimensión económica de este bloqueo variable, porque es la que más directamente conecta con la vida cotidiana de personas que no están siguiendo los partes de guerra, pero que pagan las consecuencias en sus bolsillos con una puntualidad que ningún análisis geopolítico puede ignorar. El precio del petróleo superó los $115 el barril en los momentos de mayor tensión de las últimas horas. Para dimensionar ese número en términos concretos, cada dólar adicional en el precio del barril de petróleo se traduce en aproximadamente un centavo adicional por litro de gasolina en las estaciones de servicio de los países importadores. Un aumento de $40 por barril desde los niveles previos a la guerra, que es aproximadamente donde estamos, representa 40 centavos adicionales por litro en el precio de la gasolina, que familias de todo el mundo pagan. Para una familia promedio que llena el tanque 2 veces por mes, eso representa entre $40 y $80 adicionales de gasto mensual en combustible solo, antes de contar los efectos indirectos sobre el precio de los alimentos que se transportan en camiones que consumen ese combustible más caro, o el precio de los bienes manufacturados que usan energía en su producción. Esa transferencia invisible de dinero, desde los bolsillos de las familias hacia los mercados energéticos distorsionados por la guerra, es el impuesto más regresivo e injusto que existe porque no distingue entre ricos y pobres, porque nadie votó por él y porque las familias que más lo sufren son exactamente las que menos capacidad tienen de absorber el golpe. Hablemos ahora de algo que el análisis convencional raramente articula con suficiente claridad: la lógica interna de la posición iraní en este momento específico del conflicto. Teherán bloqueó el petróleo y aguanta la advertencia final de Trump. Desde afuera, esa postura puede parecer irracional, dado el poderío militar americano que podría ejecutar acciones devastadoras. Pero desde adentro de la lógica iraní, la postura tiene una coherencia que sus estrategas llevan meses construyendo pacientemente. Irán calculó desde el inicio que la única manera de sobrevivir políticamente a esta guerra, no en el campo de batalla, sino en el juicio de la historia y en la negociación eventual que seguirá a los bombardeos, era demostrar que puede generar costos que el adversario no puede sostener indefinidamente. El bloqueo del petróleo es exactamente ese mecanismo. Cada día que Hormuz permanece comprometido, cada punto que sube el precio del barril, cada titular sobre Goldman Sachs proyectando precios altos hasta 2027, cada queja de aliado americano sobre el daño a sus propias economías, es una victoria estratégica iraní que no requiere ganar ninguna batalla convencional. Es un desgaste que funciona independientemente de cuántos misiles americanos caigan sobre instalaciones iraníes, y la advertencia final de Trump, por más contundente que suene, no elimina esa lógica. Solo la presiona hasta un punto donde Teherán tiene que calcular si el siguiente nivel de respuesta americana hace insostenible continuar o si el costo es todavía manejable dentro de su capacidad de absorción. La pregunta que más me hacen quienes siguen este análisis y que merece respuesta honesta, aunque incómoda, es esta: ¿puede Trump realmente ejecutar una advertencia final que cambie el cálculo iraní sobre el bloqueo del petróleo? La respuesta requiere separar dos dimensiones que frecuentemente se mezclan en el debate público. La capacidad militar americana para infligir daño adicional sobre Irán es real e incuestionable. El ejército más poderoso del planeta puede destruir más infraestructura, puede atacar objetivos que hasta ahora se consideraron fuera de alcance por sus implicaciones escalatorias, puede ejecutar operaciones que produzcan daño de magnitudes que sus acciones previas no alcanzaron. Esa capacidad existe, y Teherán la conoce perfectamente. Pero la capacidad de infligir daño no equivale automáticamente a la capacidad de cambiar el cálculo estratégico del adversario. Irán lleva 25 años preparando su estrategia precisamente para el escenario donde enfrenta la capacidad de destrucción americana. Construyó redundancia en sus sistemas críticos, dispersó capacidades que podría necesitar en momentos de máxima presión, desarrolló la cultura organizacional y la narrativa ideológica que permite a su sistema político absorber destrucción sin colapsar políticamente. Eso no hace que sea invulnerable, hace que el umbral de daño requerido para cambiar su cálculo estratégico sea considerablemente más alto de lo que una advertencia final, por más seria que sea, puede alcanzar sin las implicaciones escalatorias que ningún actor racional quiere enfrentar.
Los aliados americanos en este momento están en posiciones que sus propias poblaciones difícilmente comprenden completamente y que merecen descripción explícita. Los países del Golfo que permitieron el uso de su territorio para operaciones americanas enfrentan ahora represalias iraníes sobre su infraestructura energética que sus ciudadanos pagan directamente. Arabia Saudita, que ya vio sus refinerías atacadas. Qatar, que expulsó a tachés iraníes después de que Ras Laffan fue golpeado. Kuwait, con su refinería Mina al-Ahmadi en llamas. Los Emiratos, con su sistema de defensa antimisiles, operando en niveles máximos de forma sostenida. Todos esos países apoyan a Washington en este conflicto, en parte por alineación estratégica y en parte porque calcular que hacerlo era menos costoso que resistir la presión americana. Pero la ecuación de costos está cambiando a medida que el conflicto se prolonga y las represalias iraníes sobre su territorio se acumulan. Cada instalación energética dañada, cada barril de petróleo que no puede exportarse por la disrupción del mercado, cada $1.000.000 de costo de defensa antimisiles, erosiona gradualmente el cálculo de conveniencia que llevó a esos países a alinearse con Washington. La advertencia final de Trump tiene que producir resultados tangibles en un plazo razonablemente corto, o la coalición de facto que sostiene la posición americana en la región comenzará a mostrar grietas que serán mucho más difíciles de gestionar que cualquier problema que el bloqueo iraní del petróleo produce en los mercados de derivados. Existe una dimensión de este momento que me parece fundamental para entender correctamente lo que está en juego y que los análisis puramente centrados en el conflicto bilateral omiten sistemáticamente. El mundo en vilo que describe el título de este análisis no es solo la comunidad internacional esperando ver si Trump ejecuta su advertencia final o si Irán cede ante ella. Es el sistema global de suministro de energía operando bajo una incertidumbre estructural que ningún mecanismo de ajuste de mercado puede resolver mientras el conflicto continúe. Las refinerías que dependen de petróleo del Golfo no pueden simplemente cambiar de proveedor de un día para otro. Los contratos de largo plazo tienen cláusulas que se activan en escenarios de fuerza mayor, pero que generan disputas legales que tardan años en resolverse. Los países que construyeron su mezcla energética asumiendo que cierto porcentaje vendría del Golfo Pérsico a precios predecibles, ahora enfrentan la necesidad de reconstruir esa mezcla bajo urgencia, con costos que sus presupuestos nacionales no tenían previsto, y con opciones alternativas que son más caras o más contaminantes, o ambas cosas simultáneamente. Ese proceso de ajuste estructural de los sistemas energéticos globales no se mide en días ni en semanas, se mide en meses y en años. Y cada día que el bloqueo iraní del petróleo continúa mientras Trump lanza advertencias que no cambian la situación, ese ajuste estructural se profundiza de maneras que tendrán consecuencias mucho después de que el conflicto específico que lo generó haya terminado. Esta es la situación del mundo en vilo. Trump lanzó su advertencia final con el peso de la mayor fuerza militar del planeta detrás de cada palabra. Irán bloqueó el petróleo con la frialdad de quien calculó que puede absorber lo que venga porque la alternativa de ceder produce costos políticos internos que ningún régimen sobrevive fácilmente. Los mercados esperan señales concretas que no llegaron. Los aliados del Golfo absorben daños acumulados mientras esperan que la presión americana produzca resultados que liberen la presión sobre ellos. Los ciudadanos de todo el mundo pagan en sus facturas cotidianas el precio de una crisis que sus gobiernos no pueden resolver mediante ningún instrumento de política doméstica. Y el reloj corre en contra de todos, simultáneamente, porque la prolongación del estado de incertidumbre genera daños que se acumulan independientemente de que ningún actor haya tomado la decisión de escalar al siguiente nivel. El mundo en vilo es también el mundo que se deteriora silenciosamente, mientras los protagonistas del conflicto calculan sus próximos movimientos. Continuaremos informando cada desarrollo con la profundidad que merece. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan este análisis. Por eso estamos aquí. Permítanme analizar ahora algo que creo es la clave para entender por qué este momento específico, advertencia final más bloqueo de petróleo, es cualitativamente diferente de los momentos anteriores de tensión máxima que esta guerra ya produjo. En cada uno de los episodios previos de escalada hubo siempre algún canal, algún mecanismo, algún actor intermediario que proporcionaba una válvula de escape que evitaba que la presión alcanzara el punto de ruptura. Cuando Israel atacó South Pars, la pausa americana en los ataques a energía iraní abrió espacio para conversaciones que Trump calificó de productivas. Cuando los mercados entraron en pánico por los precios del petróleo, el levantamiento temporal de sanciones sobre petróleo iraní proveyó alivio suficiente para evitar una crisis financiera inmediata.
Cuando los aliados del Golfo fueron atacados, las declaraciones de apoyo americano y la activación de sistemas de defensa compartidos absorbieron parte de la presión política. Ahora, en el momento de la advertencia final y el bloqueo del petróleo, esos mecanismos de alivio están o agotados o desacreditados o ambas cosas. Las conversaciones colapsaron. El levantamiento de sanciones fue temporal y sus efectos ya se absorbieron. Los aliados del Golfo acumularon daños que erosionan su disposición a absorber más, y la advertencia final, por definición, implica que no hay siguiente paso de presión verbal disponible. Lo que viene después de una advertencia final es o la acción que la advertencia anunciaba, o el reconocimiento de que la advertencia no era tan final como pretendía ser. Ninguna de esas dos opciones es cómoda, y esa falta de opciones cómodas es exactamente el estado de situación que el término mundo en vilo captura con precisión. La dimensión tecnológica de la capacidad iraní para mantener el bloqueo del petróleo merece atención específica, porque explica por qué las advertencias verbales, por más contundentes que sean, no resuelven el problema por sí solas. Irán desarrolló durante décadas exactamente las capacidades asimétricas que hacen que Hormuz sea difícil de forzar mediante superioridad militar convencional. Minas que pueden colocarse rápidamente y que son difíciles de detectar y remover bajo condiciones de guerra activa. Misiles antibuque de distintos alcances y velocidades lanzables, desde plataformas móviles terrestres que son extraordinariamente difíciles de neutralizar preventivamente, porque pueden reposicionarse entre disparos. Lanchas rápidas con capacidad de hostigamiento que operan en el ambiente costero complejo del estrecho, de maneras que los sistemas de armas de largo alcance no pueden eliminar de manera definitiva. Drones de distintas categorías que pueden saturar sistemas de defensa mediante volumen antes que mediante sofisticación individual. Ninguna de esas capacidades desaparece completamente como resultado de bombardeos aéreos, aunque esos bombardeos las degraden, se reconstituyen, se reposicionan, se adaptan. Y mientras existan, el tránsito de buques por Hormuz será objeto de una prima de riesgo que los operadores tendrán que calcular independientemente de lo que las advertencias presidenciales americanas prometan sobre la libertad de navegación. Quiero hablar ahora sobre algo que raramente aparece en los análisis del conflicto, pero que tiene implicaciones profundas para entender lo que está en juego más allá de los precios del petróleo y las posiciones militares. Esta guerra, y particularmente el bloqueo del petróleo que la acompaña, está acelerando procesos de transformación estructural en los sistemas energéticos globales que llevan años gestándose, pero que la crisis de Hormuz está forzando a una velocidad que ningún planificador había proyectado para este horizonte temporal. Los países europeos que dependían del gas natural licuado catarí que transita por Hormuz están acelerando inversiones en energías renovables, en infraestructura de almacenamiento y en diversificación de proveedores, con una urgencia que los objetivos climáticos de largo plazo nunca lograron imprimirles. Los países asiáticos que importan masivamente petróleo del Golfo están acelerando conversaciones sobre infraestructura alternativa, sobre reservas estratégicas y sobre energía nuclear civil que antes avanzaban a velocidad burocrática. Las corporaciones energéticas globales están revisando sus modelos de negocio, asumiendo que la disponibilidad predecible de petróleo del Golfo a precios estables ya no puede ser una premisa de planificación fiable. Esos cambios estructurales, aunque acelerados por una crisis que nadie diseñó con ese propósito, producirán transformaciones que perdurarán décadas después de que el conflicto específico que los impulsó se resuelva de alguna manera. En un sentido irónico y no buscado, la advertencia final de Trump y el bloqueo iraní del petróleo están contribuyendo a acelerar exactamente la transición energética, que reducirá la relevancia estratégica del petróleo del Golfo en las próximas décadas. Esa ironía no reconforta a nadie hoy, pero es parte de la historia más larga que este conflicto está escribiendo sin que ninguno de sus protagonistas lo haya planeado así. Esta es la situación del mundo en vilo en toda su complejidad. Trump lanzó su advertencia final. Irán bloqueó el petróleo. Los mercados esperan con una ansiedad que los números reflejan perfectamente. Los aliados absorben daños acumulados con paciencia que tiene límites. Los ciudadanos de todo el mundo pagan facturas más caras por decisiones que no tomaron, y los sistemas energéticos globales se reconfiguran bajo una presión que aceleró transformaciones que tardarán años en completarse, pero que ya son irreversibles. Ningún actor en este conflicto tiene todas las cartas. Ninguno puede resolver solo la situación que entre todos crearon. Y el mundo en vilo seguirá en vilo hasta que alguna combinación de presión, agotamiento, cálculo estratégico o simple accidente
produzca el movimiento que cambie la dinámica que hoy tiene paralizado al sistema internacional. Continuaremos informando cada desarrollo con la profundidad y la honestidad que este momento exige. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan este análisis con quienes necesitan entender lo que realmente está en juego, porque el mundo en vilo es también el mundo que cada uno de nosotros habita y cuyas transformaciones afectarán nuestras vidas de maneras concretas y duraderas. Por eso importa entenderlo, por eso estamos aquí cada día. Existe un aspecto de la advertencia final de Trump que merece atención específica y que los análisis centrados en la dimensión militar frecuentemente omiten. Las advertencias finales en política internacional tienen un público múltiple que raramente es el actor que aparece como destinatario explícito. Cuando Trump lanza una advertencia final a Irán, Teherán es uno de los receptores, pero no es necesariamente el más importante en el momento específico. Los mercados financieros globales son también receptores que procesan la señal y ajustan precios en tiempo real. Los aliados del Golfo, que necesitan certeza sobre el compromiso americano, son receptores que evalúan si pueden continuar absorbiendo el costo de su alineación con Washington. El Congreso americano, que tiene que aprobar financiamiento para la guerra, es un receptor que calcula la disposición de la administración a escalar. China y Rusia, que observan para determinar si la posición americana tiene credibilidad, son receptores que ajustan sus propios cálculos estratégicos. Y la opinión pública americana, que decidirá en próximas elecciones si el precio de esta guerra fue justificado, es quizás el receptor más importante de todos. La advertencia final funciona de manera diferente para cada uno de esos públicos simultáneos, y la habilidad de diseñar un mensaje que produzca los efectos deseados en todos ellos al mismo tiempo es exactamente el tipo de tarea comunicacional que ningún equipo de asesores puede resolver perfectamente. Algún mensaje que funciona para los mercados puede no funcionar para China. Algún mensaje que funciona para los aliados del Golfo puede no funcionar para el Congreso. Esa imposibilidad de optimización simultánea explica por qué las advertencias finales en conflictos complejos raramente producen exactamente los efectos que sus emisores calculaban cuando las formularon. Los datos sobre el impacto económico acumulado de esta guerra en su dimensión de bloqueo del petróleo merecen revisión específica porque los números ya disponibles son suficientemente elocuentes para que ningún análisis que pretenda ser completo pueda ignorarlos. El precio del barril de petróleo subió aproximadamente 45% desde el inicio del conflicto. Eso representa la mayor perturbación en los mercados energéticos desde las crisis del petróleo de los años 70 en términos de velocidad de ajuste. Los fletes marítimos, esos contratos que determinan el costo de mover mercancías en barco, escalaron en proporciones que los operadores de logística global describen como históricas para un periodo de tiempo tan corto. Las primas de seguro para buques que operan en el Golfo Pérsico y sus aguas adyacentes alcanzaron niveles que hacen económicamente inviable el tránsito para operadores de menor escala, lo que efectivamente reduce el número de actores capaces de mantener algo de movimiento incluso en las ventanas cuando el bloqueo es parcialmente permeable. El impacto sobre las economías importadoras de energía, que incluye la mayor parte de las economías desarrolladas y en desarrollo del planeta, ya es cuantificable en puntos de inflación adicional, en puntos de crecimiento perdido y en presiones sobre presupuestos públicos que tendrán que ajustarse mediante alguna combinación de deuda adicional o gasto reducido en otras áreas. Ninguno de esos ajustes es indoloro. Todos ellos tienen consecuencias redistributivas que afectan desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de cada economía. Y todos ellos se profundizan cada día que la advertencia final de Trump no produce el cambio en el cálculo iraní que requeriría para que el bloqueo del petróleo se alivie de manera significativa. El papel de la información y la desinformación en este momento de máxima tensión merece mención específica porque es un factor que amplifica la incertidumbre, de maneras que tienen consecuencias concretas sobre las decisiones que actores reales toman en tiempo real. Aquí, siempre. Por eso, siempre. Nos vemos en la próxima entrega.